Doctor Checkley, buen día. Buenos días. Soy la abogada de la Procuraduría. Sí, doctora. Dígame. Doctor, estoy afónica el día de hoy. Ya. Discúlpeme si de repente no se me escucha bien. No se Por preocupe. favor. Gracias, doctor. No se preocupe. Buen día con Ya todo. ingresó el doctor Nagasaki. Algo había ahí con que no podían grabarse por el ingreso. Bueno, ya se solucionó. Buenos días con todos. Vamos a continuar con esta sesión de la audiencia de control de acusación, sesión número 10, en el expediente 17-2019-9, que se lleva en este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checkley Sorio, siendo las 11:40 del lunes 23 de junio del 2025. Es una audiencia solicitada por la Primera Fiscalía Suprema en el proceso seguido a doña María del Carmen Hurtado y don Mario Américo Mendoza Díaz por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Voy a acreditar a los asistentes por la Fiscalía. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en corrupción de funcionarios, con los datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días con todos. Mi nombre es Olga Zulwin Carvajal Diestra, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con CAR 70681 y ratificar los datos señalados en la sesión anterior. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Ruiz. Muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días a los presentes. Julio Antonio Rodríguez Delgado, registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 26.000, datos adicionales que figuran en audiencias anteriores. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Señor juez supremo, muy buenos días a usted y a todos los presentes. César Augusto Nakazaki Servigón, por el acusado Mario Américo Mendoza Díaz, demás datos de acreditación ya señalados en sesiones anteriores. Por economía procesal me remito a los mismos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Rodríguez, veo que estaba presente también su patrocinada, me parece. Así es, señor magistrado. ¿Se desea acreditar la señora? Buenos días. Buenos días, doctor. Adelante, puede acreditarse, por favor. María del Carmen Victoria Hurtado, presente en esta audiencia, señor juez supremo, con datos dados al inicio de esta audiencia. Correcto, muchas gracias. Gracias. Para el día de hoy vamos a escuchar el sobreseimiento de la defensa de la señora Ruiz Hurtado. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor Rodríguez? He hecho un cálculo, señor magistrado. Tengo dos fundamentos que están vinculados entre sí, es cierto. Para la solicitud de sobreseimiento he hecho mi cálculo, rondan los 45 minutos, señor magistrado. Ya, doctor. Pues, si podría ser menos, le voy a agradecer. Como siempre, señor magistrado, no seré redundante y trataré de reducir los tiempos. Ok, adelante. Gracias, muy amable de su parte. Muy bien. Esta defensa propone el sobreseimiento al amparo del artículo 350 del Código Procesal Penal en el literal D, que de esta manera, estableciendo ya los criterios que ha regulado nuestro Supremo Tribunal en el Acuerdo Plenario 6/2009, respecto al control de la acusación, establece pues la posibilidad de que se solicite el sobreseimiento en la medida en que se justifique el mismo de acuerdo al artículo 344 del Código Procesal Penal. Específicamente, nosotros vamos a sustentarnos en el literal B, el hecho imputado no es típico, y en el literal D, que no haya elementos de convicción suficientes para poder validar un enjuiciamiento por parte del Ministerio Público hacia el imputado. Muy bien. El primer presupuesto que nosotros vamos a desarrollar está vinculado a la atipicidad. El hecho no es típico y en razón de ello también, de la mano de lo que dice la doctrina procesal y de la mano de lo que dice la Corte Suprema, la diferenciación que se va a hacer respecto a la excepción de improcedencia de acción es que la valoración en la excepción de improcedencia de acción es una valoración desde una perspectiva sustantiva de adecuación típica tan solo. Y el sobreseimiento, como también ha dicho la doctrina y la Corte Suprema, ya no es solo una adecuación a la tipicidad, sino en esencia una valoración
es decir, criterios axiológicos de determinación probatoria. Y esto es lo que esta defensa va a realizar en este caso, de la mano, vuelvo a repetir, de lo que ya ha dicho la Corte Suprema en diversas resoluciones para diferenciar respecto a el mecanismo técnico previsto en el Código Procesal Penal de las excepciones. Muy bien, el sobreseimiento va a estar planteado desde nuestra perspectiva, haciendo obviamente la diferenciación desde el análisis de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y adicionalmente, obvio, y es importante destacar el estándar de imputación en el contexto que lo ha fijado el Ministerio Público, porque acá hay una línea temporal importantísima que establecer, porque se trata de un comportamiento en donde el Ministerio Público establece en el señor Mendoza Díaz la condición de instigador. Por lo tanto, desde la perspectiva del iter criminis, estamos en una fase anterior a la de ejecución, en donde tenemos que valorar si efectivamente allí se generó resolución criminal que pueda ser válidamente atribuible ex post en los actos de ejecución. Muy bien, entendido así, señor magistrado supremo, comenzamos con la parte que es trascendental, es decir, lo primero que acá debería establecerse es si el comportamiento de mi defendida afecta o no afecta el bien jurídico objeto de protección en el artículo 400. Ya lo ha repetido la doctrina en reiteradas decisiones. Tenemos un acuerdo plenario que establece cuáles son los alcances del bien jurídico, ¿no? El correcto funcionamiento de la administración pública, específicamente de la administración pública que decide conflictos, que decide litis, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional. Y por lo tanto, se sobreentiende en virtud de ello que esta administración goza de un prestigio y una probidad que según la posibilidad de nuestro legislador están protegidas sobre la base de las acciones destinadas a ejercer simulación de influencias. Por lo tanto, entendiendo que ese es el objeto de protección, lo primero que hay que definir es si el comportamiento que el Ministerio Público le atribuye a mi defendida sobre la base de su elemento de convicción material, el más importante sobre el que construye su imputación, que es la comunicación y el registro de la misma del 10 de mayo de 2018 entre el señor Mendoza Díaz y mi defendida. ¿Qué es lo que refiere ahí? Según la atribución que hace el Ministerio Público, que en esa conversación se habrían materializado los actos claramente de la realización de un acto de tráfico de influencias. Y que evidentemente desde esa perspectiva se ha afectado para el Ministerio Público el bien jurídico objeto de tutela. Muy bien, esta defensa entiende que lo primero que hay que valorar es si este bien jurídico siquiera ha entrado en riesgo. Como dice Mirpuch, el bien jurídico colocado en riesgo tiene que estar contextualizado sobre la base de comportamientos que sean disfuncionales y que no lo serán en la medida que la forma en que se habla, la forma en que se expresa, la forma en que socialmente se acepta determinados intercambios comunicacionales. Vayamos, por lo tanto, a la transcripción. Según el Ministerio Público, acá estaría plasmada la acreditación del acto de tráfico de influencias, cuando en la conversación se dice, ¿no?, más allá de los saludos, pero ¿no?, inmediatamente la señora Ruiz Hurtado le dice al señor Mendoza, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Mario? Qué gusto. Y él le dice, ya, qué gusto de escucharte. Bueno, ante todo te agradezco porque con esas 2 llamaditas que me diste, me motivaste y llegué a hacer la gestión. Esta parte de la conversación, señor juez instructor, es clave. La pregunta es obvia. Si estamos hablando que este comportamiento es un comportamiento que coloca en riesgo el bien jurídico, pues la pregunta es, ¿este comportamiento que está recogido en estas conversaciones tiene un estándar de vulneración de lo que se entiende socialmente adecuado? En algún momento se expresa en esta conversación, que es lo que el Ministerio Público utiliza, que mi defendida invoca influencias.
En esta conversación se aprecia que el señor Mendoza Díaz determina a la señora Ruiz Hurtado a invocar influencias. Acá hay una contradicción manifiesta solo sobre la base de si esta llamada es como tal una llamada que coloca en riesgo el bien jurídico objeto de tutela. Esta defensa entiende que no, que esa llamada no afecta al bien jurídico, que es una llamada coloquial, el uso de diminutivos, el uso de frases absolutamente adecuadas a lo que se entiende como parte de las comunicaciones, pues no representan de ninguna manera riesgo alguno para el bien jurídico. No se explica, por lo tanto, a partir de allí, cuál sería el comportamiento en donde mi defendida coloca en riesgo el prestigio, el buen nombre de la administración. Vuelvo a repetir, las llamadas motivaron a que el señor Mendoza Díaz haga la gestión. Ahí colocaré un asterisco respecto del cual volveré, señor juez instructor, porque además eso me va a permitir a entender en la línea del iter criminis quién es el que debe determinar a quién. Muy bien, acá no se ve afectación de ninguna manera. Es más, de la misma conversación se recoge ex post, ¿no? Que el señor Mendoza le dice a ver si quedamos en algún momento para almorzar. No hay invitación para almorzar, no hay ofrecimiento para almorzar, es decir, no se entiende que allí se esté, entre comillas, ofreciendo un almuerzo como parte de una labor de intercesión. Es más, es importante porque la llamada tiene, como dije hace un momento, estos primeros segundos en donde se dice que él pudo hacer la gestión. Después viene, y esto es importante, a ver qué día almorzamos. Trascendental otra vez, porque dentro de ese contexto, entendiéndolo así, hay que identificar cuáles son los elementos del tipo que supuestamente pueden acabar siendo subsumidos por el accionar de los involucrados para valorar si esto constituye o no constituye un delito y merece su sobreseimiento. En este orden de ideas, ¿no? La defensa no va a discutir, ya entrando al resto de elementos objetivos del tipo, no va a discutir la condición, obvio, la condición de la señora Ruiz Hurtado la coloca evidentemente la condición de funcionario público y por lo tanto, pues, en aplicación de lo que establece la dogmática penal en autoría y participación, la vinculación se rige, se establece sobre la base de quien tiene la condición de autor, aplicando los principios de accesoriedad limitada, incomunicabilidad de las circunstancias, unidad de título de imputación y evidentemente sin dejar de lado, claro está, lo que también ha sido reconocido por nuestro Tribunal Supremo sobre la base de la relación que existe entre autores y partícipes en virtud a este criterio de accesoriedad limitada que volveré sobre él nuevamente. Muy bien. En este orden de ideas, lo primero que hay que establecer es la línea de imputación. Según lo que dice el representante del Ministerio Público, el señor Mendoza Díaz, es instigador. Si el señor Mendoza Díaz es instigador, pues no tenemos alternativa alguna. Es decir, no hay posibilidad que exista un comportamiento de instigación que no se dé en fase preparatoria. Todo acto de instigación se da en fase de preparatoria. No hay delito que admita posibilidad diferente. No hay autor en doctrina que diga que el instigador puede no intervenir en fase preparatoria. Es decir, el instigador interviene en fase preparatoria y por lo tanto en fase preparatoria genera resolución criminal. Genera un proceso que se llama en la doctrina de inducción. Induce a quien no tenía siquiera representado cometer el acto ilícito. Es más, Silva Sánchez, que califica a este tipo de delitos, ¿no? Como el tráfico de influencias o delitos cometidos por particulares en afectación de la administración pública, dice que son delitos mala en se periféricos. Y como son delitos mala en se periféricos, Silva Sánchez nos dice, hay que tener cuidado, porque los modos y mecanismos de inducir tienen que estar determinados específicamente. ¿A qué me refiero, señor magistrado? La inducción, y el día de hoy nadie la discute, tiene que ser producto
de un acto de comunicación conductual. Es decir, el inductor genera a través de sus actos una determinación en otro, quien no se representaba jamás cometer el hecho delictivo. A lo largo de lo que hemos verificado de la acusación del representante del Ministerio Público, no se encuentra dónde está este proceso de influjo psíquico del que habla la doctrina y nuestra jurisprudencia en la Corte Suprema. No se encuentra dónde está esta labor de convencimiento. El inductor convence a otro que sin su intercesión jamás se hubiese representado cometer el acto criminal. A lo largo de la propuesta acusatoria del representante del Ministerio Público, en ningún momento eso está construido. Pero ni siquiera está construido indiciariamente. ¿Por qué? Porque mire usted, estas reuniones, estas conversaciones que han sido objeto de registro, se han producido en la línea del iter criminis, ¿no?, de manera posterior a la emisión de las resoluciones objeto de cuestionamiento. Es decir, las resoluciones supuestamente cuestionadas son resoluciones que dentro de esta línea se habrían producido de manera, y esto es lo interesante, ex ante de esta conversación registrada. Si el iter criminis me dice que la actividad del instigador tiene que ser ex ante, ¿cómo me van a contextualizar las comunicaciones, incluso las visitas al despacho, ex post? O sea, ¿cómo yo determino a alguien después? Entonces, eso es importante porque para esta defensa, conforme se ha plasmado, ¿no?, incluso del propio cuaderno de visitas que tiene la Fiscalía Anticorrupción, dirección importante, en Carlos Augusto Salaverry 3703 Los Olivos, ahí donde labora la acusada, ahí es donde se entiende que se habrían producido, según el Ministerio Público, estos actos. Pero claro, ¿no?, si se han producido estas reuniones en fechas anteriores, evidentemente no tiene ninguna posibilidad que los actos anteriores, evidentemente, al acto de materialización, posteriores, perdón, al acto de materialización, supuestamente del acto de realización de la labor del influenciado para ejercer estas influencias. La instigación construida por la Fiscalía, por lo tanto, no explica cuándo el señor Mendoza Díaz determinó a la señora Ruiz Hurtado a utilizar influencias. Cuándo él que la convenció a utilizar las influencias, ¿no? Pero que previamente tendría que haberla convencido de invocarlas ante él. Cuestionamiento que la doctrina también ha señalado claramente que el instigador en el tráfico de influencias, que es un delito de participación necesaria, pues tiene una complicación material, ¿no? Y no es que lo diga esta defensa sin mayor sustento, sino porque lo ha dicho uniformemente la doctrina. Es un delito de encuentro, ¿no? Yo necesito un partícipe necesario. El partícipe necesario es aquel que ofrece, ¿no?, la dádiva, la ventaja, la promesa, el medio corruptor. Y hace una puesta en escena el autor del hecho. ¿Qué dice la doctrina uniformemente? ¿No? En la participación necesaria, si la intervención del sujeto pasivo no sobrepasa la participación que el tipo establece, permanece impune. Si el sujeto sobrepasa, Mirpuch replica, induciendo o cooperando de forma innecesaria, la conducta será castigable en la medida, importante es, en la medida en que el comportamiento del autor no esté de ninguna manera desligado al acto de determinación. Muy bien. ¿Cuál es la complejidad en el delito de tráfico de influencias? La complejidad está en el verbo rector, invocar influencias. La pregunta es, ¿el señor Mario Américo Mendoza Díaz puede inducir a la señora Ruiz Hurtado a invocar influencias para él? Y esa es la razón por la cual el acuerdo plenario ha dicho, no es posible hablar de instigación cuando el mismo favorecido con las influencias es
quien supuestamente instiga. El acuerdo plenario determina ese sujeto que interviene antes puede ser a título de el solicitante de influencias castigado más allá del rol de partícipe necesario, y la respuesta es positiva, a título de complicidad. Cuando sobrepasa el rol que se le otorga, como dice Mirpuch y como también refiere toda la dogmática nacional también, desde Abanto Vázquez en adelante. En ese orden de ideas, señor magistrado, para esta defensa, la construcción que ha hecho con los elementos que acreditan supuestamente la imputación contra mi defendida, no establece, uno, cuándo es que se realizó y cómo se acreditó los actos de inducción, de determinación por parte de Mendoza Díaz. Dos, el comportamiento de Mendoza Díaz de instigación en la línea temporal de los elementos de convicción son ex post, debiendo ser ex ante. Yo no puedo determinar a alguien después de haber realizado el delito. Tengo que determinarlo antes. Y acá estamos viendo que los comportamientos listados, incluso del listado de llamadas que, como lo hemos conversado en su momento, tienen duplicidad, son llamadas que el registro no ha sido adecuadamente elaborado, se repiten innumerables veces las llamadas, entre otras, ¿no? Pero en virtud a ello, porque acá sí tenemos que discutir esos elementos, no se establece pues claramente cuándo es que se habría realizado el acto de determinación de Mendoza Díaz. Sobre todo tomando en consideración, y es importante esto, los hechos presuntamente ilícitos tienen una línea temporal. El fiscal pide sobreseimiento el 11 de mayo del 17. La resolución del juzgado que eleva en consulta el 29 de diciembre del 17. El dictamen, ¿no es cierto?, del fiscal superior desaprobando el sobreseimiento y disponiendo la formulación de acusación es del 17 de abril del 18. La presunta comunicación en la que se habla de darle el almuerzo y todo lo demás, el 10 de mayo del 18. O sea, ¿cómo yo voy a invocar influencias por actos que ya se decidieron? ¿Por qué? Porque además hay que tomar en consideración que el dictamen emitido por el fiscal de primera instancia que acusa es de obligatorio cumplimiento. El fiscal al que se le ordena, fiscal de primera instancia, acusar, no tiene cómo eludir la acusación. Por lo tanto, quien debería haber, entre comillas, haber sido objeto de esta injerencia, debería haber sido el fiscal superior, quien desaprueba el 17 de abril del 18. Es decir, el supuesto acto de instigación, inducción, a través de invocar supuestamente influencias, y en donde Mendoza Díaz le dice que el almuerzo sería este pago de influencias, se produce después de supuestamente acto instigado. Sobre esa línea temporal, señor magistrado, esta defensa entiende, pues, que ahí hay, evidentemente, un problema enorme respecto a la condición de instigador del señor Mendoza Díaz. Pero además, a partir de ahí, el Ministerio Público, ¿qué nos dice? Que construye sobre la base de los indicios, ¿no?, la idea de que habría mi defendida invocado influencias. Claro, inentendible, como vuelvo a repetir, si supuestamente invoca influencias frente a quien la instigó para hacerlo. Contradicción manifiesta, como lo he mencionado hace un momento. Además, hay que señalar que es importante, ahora sí, ¿no?, porque el Ministerio Público señala, pues el medio corruptor lo determina en virtud, elemento objetivo del tipo, sobre la base de un cúmulo, ¿no es cierto?, de hipótesis que construye. Aparentemente no podrían ser de otra manera que alternativas, pero no nos dice que son alternativas. Y en un sobreseimiento sí tenemos que valorar ese detalle, porque ese detalle es trascendental, ¿no? ¿Cuál de ellas se ha materializado y cómo para poder realizar un acto, ¿no es cierto?, en juzgamiento de defensa adecuado? Primero me dice, medio corruptor serían almuerzos.
Después, medio corruptor sería, en virtud a que el señor Mendoza Díaz era objeto de intervención telefónica en tiempo real, dice que habría un dinero que sería el medio corruptor, ¿no? Por, pues, una llamada que establece como sospechosa de abril del 2018, ¿no? Que él realiza, pero que él realiza con personal que trabajaba para la empresa Alpaca Color, y en donde, como yo lo he repetido, tiene esto una explicación. Y el tercer supuesto medio corruptor sería beneficios en los procesos, y lo dice así, de selección, nombramiento, evaluación o ratificación, que podría afrontar a futuro, ¿no?, la señora Ruiz Hurtado en el extinto CNE. Bueno, el almuerzo, ¿no?, como esta defensa lo ha reconocido, en ningún momento mi defendida fue objeto de una invitación a almorzar. Es más, vuelvo a la transcripción que presenta el Ministerio Público, ¿no? Dice, ¿te parece, Mario Mendoza, te parece bien que vaya a las 12 del día más o menos? Y de repente salimos a almorzar. Si tienes tiempo. Ese no es, entre comillas, la forma en que los supuestos medios corruptores intervienen. El medio corruptor es una suerte de debilitamiento respecto al funcionario de lo que significa actuar conforme a los estándares normativos. El medio corruptor se dirige a debilitarlo. Vuelvo a repetir, estamos hablando de conversación del 10 de mayo del 18, cuando ya había sido emitido el dictamen. Más allá del ámbito temporal, lo que hay que hablar acá, si esto es un medio corruptor como tal. Y de repente salimos a almorzar, simplemente es una posibilidad en donde dos personas pueden quedar en almorzar, y además nunca sucedió. Entonces, esta formulación, ¿no?, de una supuesta invitación a almorzar, que no lo es, de la literalidad de la intervención telefónica, evidencia claramente de que no hubo ningún almuerzo y de que esta fue una conversación en donde simplemente dos personas, pues, entendían que había la posibilidad de almorzar en algún momento juntos. Pero ahí no existe de ninguna manera, pues, una suerte de el almuerzo que te ofrezco es un medio corruptor. Vuelvo a repetir, incluso temporalmente desvinculado de los actos atribuidos. La segunda posibilidad es, ¿no?, entregas de dinero, ¿no? Las entregas de dinero. Y acá estas entregas de dinero han sido asumidas y claramente están los exámenes que se han llevado a cabo, periciales, que establecen que ese dinero correspondía a los honorarios del doctor Máximo Herrera Bonilla, ¿no?, quien era el que se encargaba de la empresa Alpaca Color. Ahí están, ¿no?, claramente la información que acredita con los recibos que se han sido peritados, que correspondían al puño gráfico del señor Herrera Bonilla, que estos correspondían a los honorarios que él cobraba por un proceso que se estaba celebrando en la Corte de Lima Norte, que nada tiene que ver con las oficinas de mi defendida, porque la ubicación que se da supuestamente de la llamada que tenía el señor Mendoza Díaz con personal que trabajaba para Alpaca Color, que es con quien hace la coordinación para el retiro de dinero, no lo ubicaba en las proximidades de la oficina Mi Defendida, sino del Poder Judicial de Lima Norte, de la Corte Superior de Lima Norte. Por lo tanto, ahí el Ministerio Público ha evidenciado que no ha ajustado su análisis a lo que las propias celdas arrojan y que no correspondía a la oficina de Mi Defendido, sino, como dije yo, a más de 1 kilómetro, más de 10 cuadras de distancia, en donde está ubicada, ¿no es cierto?, la Corte Superior de Lima Norte, que además está ubicada en otro distrito judicial. Otro distrito, perdón, de Lima Metropolitana. Todo esto evidencia claramente, pues, que ese dinero no tenía como objetivo de ninguna manera ser entregado a Mi Defendida, sino que ese dinero era parte de los honorarios que correspondían al doctor Herrera Bonilla. Y última de las modalidades que el Ministerio Público atribuye como medio corruptor, ¿no?, que supuestamente el señor Mendoza Díaz
iba a ayudar a mi defendida a través de sus vínculos con los ex miembros del Consejo Nacional de Magistratura en procedimientos de ratificación, en procedimientos de ascenso, etcétera. Muy bien. La norma del CNM en el artículo 154 establecía que la ratificación de jueces y fiscales a nivel nacional era cada 7 años. Por lo tanto, la señora Ruiz Hurtado, ella había sido nombrada en el año 2013, por lo tanto, ¿no? Y esto es importante, la única posibilidad para que ella pueda ser evaluada tendría que ser después del 2020, cumplido el periodo de 7 años. Guido Águila había sido elegido el 2015, los miembros del CNM no eran reelegibles y por lo tanto él no iba a intervenir en su proceso de ratificación, porque ya habría vencido el plazo en el cual él era designado miembro del CNM. Segunda posibilidad que el Ministerio Público suelta. No, puede ser en proceso de ascenso. Muy bien. La señora Ruiz Hurtado, en el 2013 que ingresa, no podía postular a ascenso hasta el 2023. Por lo tanto, en ese momento, holgadamente, Guido Águila ni los demás miembros del CNM lo podrían ser, porque no eran reelegibles. Por lo tanto, no tenía posibilidad alguna de influenciar en la eventual posibilidad de ascensos. Y finalmente, conforme el Ministerio Público lo ha recabado, en ese entonces la señora Ruiz Hurtado no tenía ningún proceso disciplinario, ninguno, y menos aún, obvio, uno en trámite en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, ¿no? Lo que estamos hablando, y acá es importante contextualizarlo de manera material, es cómo subsumo mi acusación respecto a los hechos que narro con los elementos de convicción que lo acreditan. Pues acá no tengo nada. Acá tengo simplemente una teoría que nunca ha sido materializada en elementos de convicción que establezcan, pues, cuál fue el eventual medio corruptor. Medio corruptor que también esta defensa entiende no se ha alcanzado. El Ministerio Público ha construido la idea, y acá es importante, y este es el error garrafal, que supuestamente ahí pues se habrían realizado gestiones conforme la llamada telefónica que ha sido objeto del acta de transcripción. Muy bien. Y la pregunta es obvia, señor juez supremo. El tráfico de influencias determina que el traficante se jacta de tener influencias. O tiene influencias, hace esta puesta en escena y genera que el solicitante le ofrezca, le entregue dádiva, promesa, ventaja. En ningún momento el tipo penal se construye sobre la base de que el solicitante realice gestión alguna, porque eso denaturaliza el contenido del injusto. Si el solicitante realiza la gestión alguna, o realiza gestión alguna, no puede ser evidentemente esa labor del traficante. Entonces, hay una contradicción. La gestión como influencia lo es en la medida que la realice el traficante. Si el solicitante hace, entre comillas, gestión, ¿para qué requiere el traficante? Y eso es evidentemente obvio. Entonces, de la propia acta de transcripción de la llamada, se ve claramente cómo es que supuestamente el señor Mendoza Díaz hace gestiones. ¿Qué tipo de gestiones? Pues ya la han explicado. Y esto está permitido. Miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, ¿pueden orientar a los justiciables? Claro, está reconocido en las leyes orgánicas de ambos. Pueden orientar al justiciable para que puedan ejercer los derechos que le corresponden. Esa es una de las grandes funciones, ¿no es cierto?, que tiene el sistema de justicia a través de jueces y fiscales. Una labor de carácter pedagógica frente al justiciable. Es más, en la Corte Suprema, en juicio, se ve claramente cómo los magistrados instruyen y dicen, estos son los caminos que le corresponden, pero el que se está usando no, por ejemplo.
Y lo hacen en audiencia también los jueces de primera instancia, pues usted tiene a salvo su derecho a realizar determinados actos en el plano que corresponda. Esa labor pedagógica la tienen, es incuestionable. Y acá si la señora Ruiz Hurtado, como dice también el señor Mendoza Díaz, le dijo que la tramitación de sus procesos estaban lentos y que el camino era ir a los órganos de control y solicitar cita con los magistrados, que era su derecho, pues esa labor, ¿no es cierto?, de orientación, no constituye una labor en donde uno puede entender que se está realizando un acto disfuncional. Es más, vuelvo a repetir, son comportamientos socialmente adecuados y por lo tanto fuera del ámbito de la posibilidad de realizar una imputación válida respecto a ellos. Señor magistrado, San Martín Castro, desde el año, y esto es importante, desde el año 97 que publica por vez primera su manual y en lo sucesivo, lo ha hecho de la misma forma también Oreguardia, lo ha hecho de la misma forma Neira Flores, es importante, en reconocer que el Ministerio Público tiene la labor de identificar todos los elementos del tipo y evidentemente en una acusación presentar los fundamentos respecto de ellos. Lo que sorprende en este caso es que reconociendo ello y expresamente la doctrina y la jurisprudencia de nuestro Supremo Tribunal, que todo delito tiene imputación objetiva, sorprende que respecto al tráfico de influencias no hay imputación objetiva. ¿No? Sí, claro, es un delito, ¿no? Es un delito de mera actividad, no exige un resultado típico. Por lo tanto, ¿exige imputación objetiva? Sí, imputación objetiva de la conducta. Obviamente no puedo exigir imputación objetiva del resultado, pero tiene que haber imputación objetiva de la conducta. Me tiene que decir cuál es el comportamiento riesgoso generado y cómo ese riesgo se ha materializado sobre la base de la subsunción en el tipo. ¿Cuál es el accionar riesgoso de mi defendida? ¿Cómo es que estamos hablando de que el comportamiento de la señora Ruiz Hurtado representa una peligrosidad ex ante que se materializa con el accionar que después despliega? Eso no existe en la acusación. No hay un solo análisis de imputación objetiva, ni se le menciona. Y siendo la imputación objetiva un elemento del tipo penal, su ausencia debería ser evidentemente suficiente para sobreseer. Sobre esa base, ¿no? Es importante tomar en consideración, pues, que no hay imputación objetiva del tráfico de influencias desarrollada por el Ministerio Público en su acusación. No hay tampoco, y esto es trascendental, un análisis respecto al elemento subjetivo del tipo, ¿no? O sea, estamos en sobreseimiento y por lo tanto en sobreseimiento tengo que valorar si es que ha habido una labor de subsunción, ¿no?, entre los elementos que se han incorporado y el dolo que exige el delito de tráfico de influencias. No hay, por lo tanto, nada al respecto. Es decir, no me puedo defender de aquello que no existe. Porque lo que habría correspondido es que se establezca respecto de cuáles elementos de convicción que se han aparejado, se deduce la presencia del dolo, ¿no? Como dice Ramón Ragués, acá tiene que haber una deducción material del dolo respecto a todo lo que el Ministerio Público ha realizado como actividad de incorporación de elementos de convicción. Y a partir de ellos, deduzco la presencia del dolo. De eso, cero, señor juez instructor. Entonces, la causal de ausencia, ¿cierto?, de elementos objetivos y subjetivos del tipo para poder pedir el sobreseimiento por atipicidad, esta defensa los ha concluido. Lo que va a hacer es simplemente puntualizar lo que corresponde a la prueba, que va a ser evidentemente mucho más sencillo. El Ministerio Público, conforme lo dice su propia ley orgánica y lo establece claramente en el artículo 92, inciso 4, ¿no?, que además, según lo que establece el acuerdo plenario 6/2009, tiene el Ministerio Público la labor, es de formular, inciso 4, acusación si las pruebas actuadas, ¿no es cierto?, lo han llevado a la convicción de la imputabilidad.
en ambos casos dice la acusación debe contener la apreciación de las pruebas actuadas, la relación de los hechos probados y evidentemente la calificación adecuada del tipo. Muy bien. En virtud a esta exigencia, norma que está vigente, esta defensa entiende pues, que la acusación no ha cumplido con este nivel y estándar normativo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con los requisitos que se exigen. Porque hay una insuficiencia probatoria, ¿no? Esto está simplemente construido sobre la base de conjeturas, ¿no? De apreciaciones subjetivas que son válidas para investigar, pero que no respetan el estándar de sospecha vehemente que tiene que tener una acusación, señor juez instructor. Y eso es lo que acá tiene que valorarse según dice nuestro Código Procesal Penal. La prueba, ¿no es cierto?, debe ser la base del sustento de la imputación en acusación y exige una mínima actividad corroboratoria del cargo atribuido. Es decir, no solo yo tengo que recabar prueba, sino que esta tiene que tener una calidad de ser objetivamente incriminatoria, dice la doctrina procesal, ¿no? Y claramente así lo refiere la profesora Armenta Deu, que también es referida por los procesalistas nacionales. Esto es importante, señor magistrado, porque acá se puede ver claramente de defectos profundos, ¿no? Lo sustancial, dice la Corte Suprema, es establecer el grado de sospecha vehemente, ¿no? De sospecha necesaria para poder validar la acusación. La pretensión, por lo tanto, acusatoria debe tener razonabilidad entre lo que he incorporado y el tipo penal que atribuyo. Entonces, en virtud a ello, es posible construir dicha labor a través de prueba indirecta o indiciaria. Sí, claro que es posible. Pero yo tengo que establecer nítidamente cuáles son mis indicios base, cómo mis indicios base me van llevando a hacer la deducción lógica jurídica única, en un solo sentido, como dice la doctrina procesal y la Corte Suprema, unívoca. ¿Cómo es que eso se ha logrado? Pues, señor magistrado, esto para esta defensa resulta sorprendente, porque la materialización de lo que entiende la defensa debería estar determinado claramente en los elementos que se han actuado para poder establecer que se trata de indicios plurales, concordantes, unívocos, conducentes, no se ha hecho. Y es más, lo más importante, ese artículo que he citado 9.2 de la Ley Orgánica obliga al Ministerio Público a valorar también la prueba de descargo. Es decir, verificar si hay contraindicios. Y habiendo contraindicios, tiene que pasar el tamiz de constatación si ese contraindicio neutraliza el indicio. Y eso, pues, en el caso no ha sido valorado, vulnerando lo que dice el artículo 158 en el numeral 3, literal C. Dice, si se trata de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, y así como que no presenten contraindicios consistentes. Muy bien, acá tenemos una serie de contraindicios consistentes, ¿no? Sobre la base de la imputación. El reporte de llamadas de Telefónica que ha sido utilizado por el Ministerio Público para supuestamente a partir de ahí establecer comunicaciones que habrían sido parte de esta labor de interacción entre quien es el traficante y quien es el instigador del tráfico, pues las actas de transcripción, ahí se ve claramente una serie de datos que debilitan su posibilidad de que sean tomadas en consideración de manera autónoma y no haya, por lo tanto, ahí contraindicios, ¿no? La Corte Suprema lo ha dicho bien claro, ¿no? En la casación 2092-2019 Huancavelica, en donde establece cómo es que debo entender el contraindicio para poder establecer su valor. Y dice, son contraprueba indirecta, consistente en la prueba de algún hecho con el cual se trata de desvirtuar la realidad de un acontecimiento indiciario
determinado por el Ministerio Público. Muy bien. Respecto a las 19 comunicaciones telefónicas de Mario Américo Mendoza Díaz con la señora Ruiz Hurtado, el informe pericial que hemos presentado y que después ha tenido que ser tomado en consideración concluye categóricamente. Algunas de estas conclusiones no requieren ser peritos, basta simplemente leer, ¿no? Que hay duplicidad de 5 registros de comunicación. No tengo que ser un perito para mirar que se ha duplicado 5 veces. ¿Ya? Y además hay 6 registros con 1 segundo de duración. O sea, supuestamente hay 19 comunicaciones, pero 6 son 1 segundo. 1 segundo no se puede decir nada, ¿no? El corto lapso, ¿no? ¿Evidencia qué? Pues que ahí no hubo ningún tipo de contacto, ¿ya? No hubo comunicación alguna. Y por lo tanto, ¿no? Establece además que solamente quedarían 8 de las comunicaciones supuestamente realizadas, de las cuales 6 son aproximadamente menores a la posibilidad de una llamada telefónica. Es decir, de las 19, según lo que dice las conclusiones 8.9, nos quedamos básicamente con la llamada que fue objeto de levantamiento, ¿no? Porque las demás, pues son registros que pueden ser evidentemente automáticos, como lo ha dicho también en los informes, que corresponden a mensajes de texto de respuesta automática. Es decir, en buena cuenta, el registro de llamados tiene contraindicios que han sido presentados por un experto. Y vuelvo a repetir, no se necesitaba ser un experto para darse cuenta de estas 6 duplicidades que existían nítidamente. Y además, no necesito ser un experto para darme cuenta que 5 duraban 1 segundo, para darme cuenta que no son 19. Estos contraindicios objetivos, plurales y consistentes debilitan el indicio del Ministerio Público. Sí, lo debilitan. ¿Debieron haber sido tomados en consideración? Por lo tanto, sí, y no han sido tomados en consideración. Por lo tanto, allí tenemos claramente contraindicios. Contraindicios respecto a la llamada telefónica en donde el señor Mendoza Díaz habla con personal de Alpaca Color pidiéndole que le entregue dinero en efectivo. Contraindicios, sí, hay muchos contraindicios de esa llamada. Hay una carta notarial del 24 de agosto del 26, ¿no es cierto?, recibida el 26 del mismo mes, en donde se le pide a la empresa Alpaca Color que responda respecto a la contratación del señor Máximo Herrera Bonilla. Y ahí viene el detalle. Contrato de honorarios profesionales del 20 de diciembre del 2017 entre Alpaca Color y el señor Herrera Bonilla para tramitar el expediente 2853-2013, un expediente que se seguía ante la Corte Superior de Justicia del Cono Norte. Ahí se establece un contrato de honorarios profesionales en donde la suma de honorarios era $6,000. El contrato decía 3,000 se pagaba en un momento, 3,000 se pagaba en un segundo momento contra la sentencia en primera instancia. Muy bien. Después está el recibo de honorarios del abogado Herrera Bonilla. Ahí el recibo de abogados de $3,000, primer pago de honorarios, ¿no? Firmado 10 de abril de 2018. Recibo que ha sido peritado y recibo que acredita que eso fue la labor que hizo este letrado. Hay correos electrónicos del 21 de agosto del 2020 donde se habla del pago de honorarios de la diferencia de los $3,000 y ahí se habla que se le va a pagar 1,000 y después $2,000. Todo está con documentación previa, contraindicio. Voucher de depósito bancario, la persona de Herrera Bonilla del 27 de agosto, donde se habla del pago de los honorarios, ¿no? Vouchers que coinciden con los $1,000 que se hablan en el correo electrónico, ¿no? El 8 de octubre, ¿no es cierto?, se le paga por la empresa Alpaca Color al señor Herrera Bonilla los $500 restantes. Es decir, tengo todos los contraindicios que acreditan que se cumplió ese contrato. Por lo tanto, no entiende cómo es que eso no ha sido valorado, porque eso debilita el indicio del Ministerio Público. Doctor, le queda un minuto, porque ya venció los 45. Sí, ¿me podría dar unos minutos adicionales, señor magistrado? Falta muy poco. No estoy siendo repetitivo, ¿eh? Recuerde usted. 2 minutos para concluir, porque termina y otra audiencia. Gracias.
El informe grafotécnico que acredita la autenticidad de los recibos de honorarios que emitió el señor Herrera Bonilla. Después hay el informe de parte de Telecomunicaciones que esta defensa ha acreditado respecto a las llamadas telefónicas que se realizaron en aquel momento entre el teléfono que correspondía al señor Mendoza Díaz y a la señora Ruiz Hurtado, con la duplicidad, triplicidad de segundos de esas llamadas. Con eso tenemos contraindicios. Además, no se aprecia registro alguno de visita del señor Mendoza Díaz los días, ¿no es cierto?, de abril 10, fecha de la llamada, ni el 14 de mayo, fecha del registro que corresponde a la llamada del 10 de mayo. Es decir, supuestamente los días en que debió haber ido nunca fue. No hay registro alguno del señor Mendoza Díaz. ¿Se ha valorado eso? No se ha valorado eso. No se ha recabado ninguna otra comunicación de Mendoza Díaz con Ruiz Hurtado. No, ninguna otra, a pesar de que el señor Mendoza Díaz tenía en ese momento una intervención telefónica en tiempo real. No hay ninguna. No hay ninguna fotografía, ningún panut fotográfico, ningún óbice donde se vea que el señor Mendoza Díaz almorzó con la señora Ruiz Hurtado. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento, además, el señor Mendoza Díaz era objeto de seguimiento. Nunca se le tomó fotografías ni se le siguió en compañía de la señora Ruiz Hurtado. Por lo tanto, no hay indicios que acrediten aquello. Y están las declaraciones, ¿no es cierto?, testimoniales que figuran ahí, donde desnaturalizan la imputación hecha por el Ministerio Público. El testigo Orlando Rosell, que también ha declarado, representante del Ministerio Público, el doctor Vargas Miñán, que también ha declarado, y por lo tanto tengo ahí una construcción de contraindicios que no han sido valorados, y de esta manera la defensa entiende que estos contraindicios tienen la solvencia suficiente para debilitar la imputación del Ministerio Público y por lo tanto se pueda amparar el sobreseimiento solicitado. Esta defensa ha concluido, señor Magistrado Supremo. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor. Señor Juez Supremo, yo debo insistir reiteradamente ante usted que la defensa construye su propia acusación, con todo derecho. Porque según la imputación concreta, que ya sería inoficioso repetirla, señor Juez Supremo, toda vez que usted ya la ha desarrollado, tanto a cuando formularon observaciones de fondo, de forma, la excepción de improcedencia de acción, excepción de prescripción, etc. Parece que la defensa no quiere leer, perdónenme, usted lo veo con mayor respeto, porque María Victoria Ruiz Hurtado ofreció interceder ante dos fiscales. Acá todo lo que hemos oído son argumentos respecto al fiscal de la Fiscalía Superior de Lima Norte, Alberto Rosell Alvarado, que desde ya debo precisarle a usted que también está siendo materia de una investigación preliminar por estos mismos hechos, su testigo. Porque en la imputación concreta se habla interceder no solamente ante la Fiscalía Superior de Alberto Orlando Rosell Alvarado, sino la 9ª Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, Carlos Enrique Verástegui Castañeda, ad pidem litere. ¿Se ha mencionado algo de esta intercesión? Nada, absolutamente. ¿Y por qué? Porque hacen una interpretación y una argumentación sesgada para que pretender convencerlo a usted que archive este caso. Y voy a partir así antes de meterme en la retórica doctrinaria, de mencionar a San Martín Castro, mencionar a Oreguardia, Neira Flores, etc. Porque, señor, voy a ir primigeniamente al propio registro de comunicación que ha mencionado el señor abogado del 10 de mayo del 2018, que según él es una llamada coloquial. Dice, no hay ningún ofrecimiento de almuerzo, ahí no se dice nada. Además es un hecho ex post, no es ex ante. Y es necesario, pues, recordarle, señor Juez Supremo, porque usted tiene tantas causas, también es el único juez de investigación preparatoria para la mayoría de los hechos, que en esta conversación, señor Juez Supremo, entre Mario Mendoza y María Ruiz Hurtado,
Hola, ¿cómo estás, Mari Carmen? Qué gusto. Quería escucharte. Bueno, ante todo, te agradezco con esas 2 llamaditas que me diste. Me motivaste, llegué a hacer la gestión. Sí. La defensa interpreta que no puede hacer gestión los investigados o los implicados, porque en este proceso no estaba involucrado Mario Mendoza Díaz directamente, estaban sus hijos. ¿Y él por qué intercedía? Porque no debe olvidar usted, señor juez supremo, si bien es cierto, en esta carpeta no está por organización criminal, Mario Américo Mendoza Díaz era un integrante, porque tiene carpeta abierta, por la organización criminal Cuello Blanco del Puerto, cuyo modus operandi era interceder ante jueces y fiscales para poder resolver de una manera favorable a sus intereses mediante la comisión de hechos delictuosos. Eso no se debe olvidar, porque acá la corrupción pretende introducirse en las instituciones. En esta misma conversación se pone, Mari Carmen le dice, María Ruiz Hurtado, todo salió bien felizmente. Imagínense, qué tal conversación coloquial frente a un proceso penal. ¿Qué tenía que ver María Ruiz Hurtado en el proceso penal? ¿Tenía que ver algo? ¿Cuál era la relación? ¿Por qué tenía, según el señor abogado, que es cualquier magistrado pueda conducir o recomendar o pueda decirle que gestionar alguna cosa? ¿Cuál era la situación? Y le dice, Mari Carmen, supe que todo salió bien. Mario Mendoza, todo salió bien felizmente. Mari Carmen, le iba a llamar, pero me ganó el tiempo. Me llamaron para decirme que todo había salido bien. Luego de conversar de la gestión que habían realizado en la novena, el tráfico de influencia realizado de María Ruiz Hurtado ante la Fiscalía Superior, Cuarta Fiscalía Superior de Rosel Alvarado, en esta misma conversación que no mencionó línea alguna el abogado, le dice Mario Mendoza, ahora está en la misma fiscalía, ha regresado, pero ya no está él, ha pedido permiso. No sé qué ha dicho el fiscal ese. Hay un Carlos Verástegui. ¿Sabes algo de él? Y Mari Carmen, ¿a él te ha tocado? ¿Sabes alguien de él? ¿Lo conoces, Mari Carmen? Allí, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, 3 veces claro que sí. Y luego ahí también hay un asistente de ahí que trabajó en el CNM, también ahí. O sea, no solamente conocía al fiscal para que siga viendo el caso que estaba interesado Mario Mendoza, sino otro asistente. Y no debemos olvidar, como hechos antecedentes, ya que hable pruebas indiciarias, que María Ruiz Hurtado trabajó también en el CNM anteriormente. Entonces, ¿qué le dice Mari Carmen? Sí, el doctor Verástegui es una persona bastante bien. Y Mario Mendoza inmediatamente, frente a que están hablando de que el caso va a bajar, donde el fiscal provincial Verástegui, Carlos Verástegui. El lunes entonces paso por tu oficina para conversar. Claro. Ok, ¿a qué hora me aconsejas? Le dice Mario Mendoza. ¿Te parece bien a las 12 del día? De repente salimos a almorzar. Yo creo que sí, Mari Carmen. Ok, perfecto. Mario Mendoza, el lunes estoy ahí entonces, ¿ya? Categórico. Y Mari Carmen, muy bien, está bien, un abrazo. Señor juez, en este recuento de una sola transcripción le ha mencionado algo el abogado, que según la imputación concreta es el tráfico de influencias que se realizó ante la Fiscalía Provincial, nada. Lo ha tomado como un hecho y lo ha notado ex post, no ex ante. ¿Y por qué refiere ex post, señor juez supremo? Porque luego de que el día 10 de abril del 2018, Mario Mendoza solicitara $3,000 a sus trabajadores en un sobre pequeño y luego en un sobre grande, luego 2,000 soles a la mano
para que llevaran al local de la fiscalía que se encontraba, y previamente hubieron a esta solicitud una llamada entre Mario Mendoza y María Ruiz Hurtado, donde María Ruiz Hurtado le manda un mensaje y le dice: no puedo responderte en este momento. Luego de esta situación que le llevan el dinero, a los 7 días, el fiscal superior, Rosel Alvarado, emite el dictamen favorable para Mario Mendoza Díaz. Entonces, señor juez supremo, creo que acá están tratando, imagino, en alguna confusión de la defensa, de decir que acá no había un tráfico de influencias, no solo ante el fiscal superior, sino un tráfico de influencias también ante el fiscal provincial. Es más, este es un delito, ya lo ha referido, de encuentro de mera actividad. Solo con un solo elemento de convicción, señor juez supremo, le estoy demostrando. El señor abogado ha referido que acá la fiscalía ha cometido un error garrafal porque ha mencionado que el patrocinado, perdón, el señor Mendoza podía hacer gestiones, los justiciables pueden hacer gestiones, y que no hay ningún otro elemento de convicción. Y esto voy a tomar en cuenta de una vez frente a lo que ya ha referido, a que solicite el sobreseimiento amparándose en el 344, numeral 2, literal D, que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación o que hayan elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Señor juez supremo, yo voy a referir a todo lo que he mencionado últimamente, señor abogado. Ha hablado de la prueba indicia. Previamente dijo que la fiscalía ha construido su acusación solo en conjeturas y apreciaciones subjetivas, que no se ha desarrollado en modo alguno, nada, cero, el elemento subjetivo. No ha identificado los elementos del tipo injustificados, no hay imputación objetiva, no se menciona nada. Señor juez supremo, vayamos a folios 47 y siguientes. No le voy a leer porque el tiempo me va a ganar, Usted tiene otras audiencias. Tipificación de los hechos, delito contra la administración del tráfico de influencias. Está la descripción típica, la imputación objetiva, el sujeto pasivo, los componentes materiales del comportamiento típico, el tipo de influencias, la tipicidad subjetiva y la consumación. Luego de desarrollar doctrinariamente, se va a la adecuación de los hechos atribuidos al tipo penal María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, folio 50 hasta folio 55. Y solamente para demostrarle a usted que efectivamente acá se desarrolla la conducta, se desarrolla el objeto corruptor, el tráfico de influencias simuladas, el asunto a cargo del funcionario servidor público, la circunstancia agravante, la autoría y participación, le voy a decir el tipo subjetivo que según la defensa dice, de eso cero. Folio 55 en la acusación. Tipo subjetivo, puntualmente, no le voy a leer todo el párrafo. Se le acusa haber tenido conocimiento que su proceder no se encontraba con arreglo a ley, toda vez que no solo conocía las normas penales vigentes, sino que estaba en posibilidad de decidir su accionar, habiendo optado voluntaria y conscientemente por infringir la ley, estando acreditada su actuación bajo el título de dolo directo. ¿Cómo puede atreverse el señor abogado a decir que cero hemos dicho sobre el elemento subjetivo? Ahí está escrito. Y estamos hablando de una acusada que trabajó en anticorrupción, que conocía perfectamente cuáles eran los límites de su accionar. También cuestionó que no se puso en riesgo, según el señor abogado, el bien jurídico protegido. En modo alguno se ha puesto en riesgo. Oiga, no voy a mencionar a los vivos, haciendo una remembranza a Camilo Salinas Siccha, que en paz descanse. Existe dentro del bien jurídico protegido dos tipos de bienes: el bien jurídico genérico, el delito de tráfico de influencias, y el bien jurídico específico. El genérico está al recto y normal funcionamiento de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y justicia administrativa.
La materialización de cualquiera de las conductas prohibidas no pone en peligro o riesgo ni lesiona toda la administración pública, sino solo el espacio que corresponde a los funcionarios y servidores públicos que han de conocer, estén conociendo o hayan conocido un proceso judicial. Esa es la genérica. La específica es el prestigio, el buen nombre de la administración de justicia o administrativa, toda vez que la materialización de cualquiera de estas hipótesis delictivas recogidas en el artículo 400 la desacreditan ante el conglomerado social. Esta conducta realizada y que ha sido desarrollada ampliamente en la acusación no lesiona el bien jurídico protegido. Ahora resulta que esto es un asunto inventado, esto es un asunto, una conjetura, apreciaciones subjetivas. Vamos a ver a los elementos indiciarios. El señor abogado ha dicho, en la data de los hechos, según su acusación, no hay una sola visita que se haya hecho entre Mario Ruiz Hurtado, Mario Mendoza y María Ruiz Hurtado. Señor Juez Supremo, le he referido dentro del ítem criminis en la última incidencia que fue resuelta ya por usted en el caso de Mario Mendoza Díaz. Dentro del ítem criminis, ¿cuándo comienza esto? Jueves 4 de mayo del 2017, 9:28 hasta las 10 de la mañana. ¿Cuánto? 32 minutos conversaron Mario Mendoza Díaz con María Ruiz Hurtado. ¿Y qué se puso ahí como qué? No fue sobre un asunto de un expediente o algo, un asunto personal. Este es el elemento de convicción que se va a convertir, estoy seguro, en un documento probatorio número 9, que ha sido acompañado a la acusación escrita. Luego de esto, señor Juez Supremo, ¿cuántas llamadas se han efectuado? ¿Quiere prueba indiciaria? Muy bien, pruebas indiciarias. 2017, entre un litigante y una fiscal anticorrupción o ex anticorrupción que no tenían nada que ver con el proceso. Ojo, que el señor Mario Mendoza fue enviado donde María Ruiz Hurtado, ¿por quién? Por Guido Aguila Grados. Lo envió para que hablara con ella y le solucionara, comillas, el caso que tenía. ¿Cuántas llamadas hubieron desde ese 4 de mayo, desde esa visita? 19 de mayo, 24 de mayo, 26 de mayo, 29 de mayo, 30 de mayo, y ninguna es repetitiva. Han habido llamadas repetidas, como ya lo he mencionado yo en intervenciones anteriores, pero estas no son repetitivas. Están en el registro de llamadas. Junio, 14 de junio, 22 de junio, 27 de junio, septiembre, 25, 26, 27 de septiembre, noviembre, 2 de noviembre. El 29 de diciembre, la jueza del 9º juzgado, Aide McPherson Molina, eleva los actuados porque no estaba de acuerdo con la opinión del fiscal provincial de archivar el caso que le perjudicaba a Mario Mendoza. El 29, el 31 de diciembre hay una llamada entre Mario Mendoza y María Ruiz Hurtado. El 20 de marzo hay otra llamada. Y ahí viene, señor juez, el 10 de abril del 2018. La llamada que para el abogado es una llamada coloquial, que no tiene nada que ver, no hay ningún tipo de antecedente antes, son conjeturas de la fiscalía, donde pide dinero, donde hay una llamada que le hace Mario Mendoza a María Ruiz Hurtado, y luego de esta solicitud de dinero y que le fue llevada hasta la Fiscalía del Cono Norte, prueba indiciaria, ahí la tiene, el 17 de abril, a los 7 días, se emite el dictamen ordenando acusar favorable a los intereses de Mario Mendoza. El ofrecimiento del almuerzo efectivamente fue el 10 de mayo. ¿Para qué? Para la Fiscalía Provincial, que ya iba a bajar. Y luego de este ofrecimiento, ¿cuándo acuerdan almorzar? El lunes. ¿Y cuándo era el lunes? 14 de mayo. Y el 18 de mayo, el fiscal provincial formula la acusación. Por supuesto, haciendo caso, obedeciendo a lo resuelto por el superior jerárquico. Pero vayamos, cuando se consuma un delito de tráfico de influencias, al margen de la fase de agotamiento, porque el delito de tráfico de influencias es de mera actividad. Señor Juez Supremo,
Le he narrado en síntesis todo el desarrollo del proceso a base de pruebas indiciarias, inclusive utilizando la misma prueba que ha desarrollado el señor abogado. Asimismo, ha referido que la Fiscalía no ha valorado, no ha tomado en cuenta ningún contraindicio. ¿Cuáles son? Los reportes llamadas. Porque hay unas llamadas repetitivas, entonces todas las llamadas que le he mencionado no sirven. Y son llamadas, por favor, que han durado, acá lo tengo a la lista, 32 segundos, 60 segundos, algunas de 1 minuto, llamadas insistentes, 1 segundo. ¿Para qué, señor juez, yo lo llamaría a usted, así sea fiscal, si usted está viendo un caso de mi interés? ¿Para qué lo llamaría reiteradamente? ¿Para qué? En horas de oficina, ¿para qué lo llamaría? ¿Cuál sería la interpretación de estas llamadas si es que ya ha habido un acercamiento para que pueda intervenir o interceder en un caso judicial que se estaba llevando a cabo en Lima Norte? Señor juez, todo eso ha sido valorado en su conjunto. El señor abogado ha referido que hay una pericia, dice, una pericia que se ha hecho respecto a un recibo que ha sido entregado por Máximo Herrera Bonilla, que es un recibo justo de los $3,000 que fue solicitado por Mario Mendoza a sus obreros para que le llevaran en un sobre pequeñito y luego el sobre pequeñito en un sobre grande. O sea, disimulando para que no se den cuenta de que había dinero, disimulando. Y presentaron un recibo, pero ¿un recibo de quién? Como si hubiera sido emitido por la empresa Alpaca Colors en el jirón Jorge Chávez 853, Carmen de la Lengua, Reynoso, Callao. Según la defensa, no dice que estaban en la fiscalía. Y donde ponen puño y letra, Máximo Herrera, que recibió $3,000, 10 de abril de 2018. Efectivamente, una pericia. Y la pericia ha determinado, cuando todavía estaba vivo el señor Máximo Herrera Bonilla, que efectivamente la firma es auténtica. Pero respecto a determinar la temporalidad, cuando se ha suscrito esto, la tesis de la Fiscalía es que le han hecho el favor de entregarle no solamente este recibo, sino el contrato de honorarios, que ahora le voy a decir por qué. Porque según esta pericia, no es factible determinar la temporalidad exacta de los documentos incriminados remitidos para el estudio por los inconvenientes de orden técnico en el examen. Lógico, no se evidenciaron signos que desvirtuaran una temporalidad. Este contrato que le ha referido el señor abogado es un contrato que ha sido suscrito entre Alpaca Colors y Max Herrera Bonilla, presuntamente, perdónenme, lo voy a ubicar, el 20 de diciembre de 2017. El 20 de diciembre de 2017, un contrato de honorarios profesionales, que esto ha sido certificado, legalizado el 26 de enero del 2021. En este documento, para poder hacer coincidir con ese recibo que presuntamente era un recibo de honorarios, pusieron que se obliga a prestar servicio de $6,000 de la siguiente forma: un primer pago de $3,000 americanos cuando el expediente se encuentre en la instancia superior a nivel fiscal. ¿Qué tal coincidencia? Va a decir, lógico, él tiene el derecho de contratar a quien sea y en el estadio procesal que le desee. Y le dan un recibo de Alpaca Color a manuscrito. Y los otros 3,000 cuando haya emitido la resolución final, sentencia. ¿Está el otro recibo, los otros 3,000? No está. ¿Y por qué le digo que este recibo no es verosímil para la Fiscalía respecto a la temporalidad ni el hecho? Porque ellos mismos, la defensa, presentan un recibo de honorarios efectivamente emitido por el doctor Herrera Bonilla Máximo Elías el 8 de octubre del 2020, donde está a máquina, o a computadora, perdón,
donde recibe un honorario de $500 y hace una retención del 8% de 40 soles y total recibido $460 americanos. ¿Qué fecha de este documento? 8 de octubre del 2020. O sea, ¿qué tal coincidencia? Que justo para esos $3,000 que pedía Mario Mendoza para que le lleven a la fiscalía en 2 sobres totalmente camuflados, por utilizar un término, corresponderían con un recibo a mano, que no se puede acreditar la temporalidad. Y asimismo han mencionado que el 27 de agosto también se le ha realizado, del 2020, se le ha realizado un depósito de $500. ¿Cuál es la relación de este depósito, de este pago, con los hechos materia de este proceso? ¿Cuántos procesos le habría tramitado o habría intercedido el doctor Max Herrera Bonilla ante Mario Mendoza? No olvidemos, señor juez, y eso lo dije ya en una intervención de una de las audiencias, Max Herrera Bonilla fue presidente del ex-CNN, que justamente presidió en el concurso en que fue elegida fiscal superior la ahora acusada María Ruiz Hurtado. Es un dato que estoy introduciendo, no estoy emitiendo ninguna imputación para que la defensa empiece a decir que estoy elucubrando cosas. Estoy hablando para la relación que existía. Coincidencias. El señor expresidente del CNM es contratado por Mario Mendoza, un integrante de Cuello Blancos, y justo para que interceda ante el proceso que tenía María Ruiz Hurtado, en el cual consiguieron un dictamen favorable. Todo esto se construye en la acusación. Señor juez supremo, coincidentemente, consecuentemente, no es que no se haya tomado en cuenta. Sí se han tomado en cuenta, pero esos llamados contraindicios del señor abogado, pues no tienen mayor sustento, no tienen mayor relevancia, en modo alguno, porque dice, eso debilita, dice, todos los indicios de la fiscalía. En modo alguno, señor juez supremo, yo consecuentemente dilatar más esta intervención mía sería inoficiosa, porque a criterio de la Fiscalía se ratifica en su acusación, reúnen todos los requisitos del artículo 349, ya usted ha emitido pronunciamiento. Este no es una etapa de hacer una valoración probatoria in totum para que usted pueda emitir un pronunciamiento como si se tratara de una sentencia. Es más, le voy a referir la Sala Penal Permanente en la sentencia de casación 760-2016, La Libertad, ha referido que la interpretación sistemática y lógica de elementos de convicción para que puedan ser valoradas o puedan mencionarse sobre el sobreseimiento es quienes determinan por regla general, fundamento 15, literal E, quienes determinan por regla general la suficiencia del elemento de convicción son los fiscales, pues son ellos los titulares de la acción penal. Solo cuando la insuficiencia de elementos de convicción sea evidente o cuando no exista la posibilidad de incorporar al juicio elementos de prueba que en realidad son de convicción, puede instar el sobreseimiento, la defensa o el juez decretarla de oficio. Señor juez supremo, los elementos de convicción para la fiscalía son suficientes. Este proceso merece ir a juicio oral, inclusive en caso de duda. Eso en una intervención anterior el señor abogado cuestionó. Existe el acuerdo plenario 07-2023 del 28 de noviembre del 2023 y asimismo también existe la casación 2698-2021 Guaura del 16 de mayo de 2023, donde se establece que en caso de duda, inclusive, debe ir a juicio oral a efecto de despejarse la responsabilidad. En consecuencia, señor juez supremo, que se desestime lo solicitado por la defensa, debiendo pasar al siguiente estadio procesal. Gracias, señor. Gracias. ¿Me va a disculpar unos minutos, por favor? Unos segundos.
Doctor Rodríguez, le doy 10 minutos para su réplica. Gracias, señor juez supremo. Muy mal. Yo creo que voy a tardar menos. Mire usted, primero inicia el fiscal en esta audiencia la réplica de lo que dice la defensa, diciendo que la señora Ruiz Hurtado ofreció interceder ante 2 fiscales. Señor juez supremo, de la llamada que ha presentado, de los documentos que has utilizado como elementos de convicción, ¿dónde está el ofrecimiento de la señora Ruiz Hurtado al señor Mendoza Díaz de interceder ante 2 fiscales? ¿Dónde existe ello? Ello es simplemente, otra vez, absoluta conjetura del representante del Ministerio Público. Conjetura también lo es, interpretada en sentido contrario. Existen las pericias, dice, que establecen claramente que las firmas le corresponden al señor Max Herrera Bonilla. Muy bien. Pero que no se puede determinar la temporalidad. O sea, como no puede determinarse la temporalidad, el fiscal entiende que esa temporalidad favorece su tesis incriminatoria. O sea, de una sola frase se derrumbó todas las garantías del derecho procesal penal en un Estado, ¿no es cierto?, en donde se respetan principios básicos. No se puede hacer eso. Es un atentado directo no solo contra el derecho de defensa, sino con lo que establece claramente. Yo no puedo determinar la temporalidad, y lo dice el perito, pero como no la puedo determinar, el fiscal dice, la voy a utilizar como me favorece a mi tesis incriminatoria. Menciona, sí, pues no, esto es parte, el señor Mendoza Díaz está vinculado al caso Cuellos Blancos. Sí, claro, pero acá no estamos discutiendo organización criminal, ni que la señora Ruiz Hurtado sea parte del caso Cuellos Blancos. Esto lo agrega para darle seguro algún tipo de realce a su incriminación, pero que no tiene ningún tipo de valoración que usted pueda hacer al respecto. Es más, en un tribunal, ¿no es cierto?, de otras características nítidamente acusatorio, no como el nuestro, mixto, esa frase tendría que ser retirada porque estaría tratando de condicionar la respuesta. Tenemos un acuerdo que el Ministerio Público no ha mencionado, que es un acuerdo que habla sobre el sobreseimiento, es el pleno casatorio, el acuerdo 7-2023. Y este 7-2023 es muy interesante, señor magistrado supremo, porque nos habla exactamente de lo que significa el contenido que debe tener y el estándar probatorio para evaluar la suficiencia de elementos de convicción a contracara de un sobreseimiento. Y ese estándar, dice, es básicamente debe determinarse sobre, y lo dice la Corte Suprema y es vinculante, ¿no?, que es lo único que puede valorarse como garantía para las partes, que el estándar sea de tal nivel elevado para que la sospecha tenga un grado necesario que permite establecer desde el razonamiento, ¿no? Y no como un simple criterio de deductibilidad, cómo es que se encuentra acreditado, ¿no es cierto?, para el Ministerio Público de manera, ¿no es cierto?, válida, su tesis incriminatoria. Probabilidad preponderante y prevaleciente de la acusación fiscal, dice la Corte Suprema. Y por lo tanto, si hay elementos distintos que debilitan, pues ya no podría pasar ese filtro. Es más, señor magistrado, el único elemento que ha utilizado el Ministerio Público de base es el único que ha obtenido a lo largo de todo este enjuiciamiento, que es el audio que ha sido objeto de esa intervención y que ha sido recogido en una pericia. Y a partir de ahí comienza a elucubrar, agrega otros audios en donde se le interviene el teléfono al señor Mendoza Díaz, con quien que habla con personal de su empresa, y comienza otra vez a hacer conjeturas. Las conjeturas no pueden ser valoradas positivamente por vuestro despacho. Ha utilizado y lo ha colocado en sobres para camuflarlos, adjetivando. De repente el Ministerio Público y el fiscal, ¿no es cierto?, en la Suprema, cuenta, y qué es lo que corresponde, tampoco esta defensa lo va a cuestionar, pero cuenta seguro con seguridad. Las personas comunes y corrientes no podemos andar con dinero en la mano porque nos van a asaltar. Que los metan en un sobre y los escondan, es lo que hacemos todos, señor magistrado.
Es más, mucha gente ya ni va a los bancos por temor a eso. Y no desde hoy día. Vivimos una situación de inseguridad de hace más de 10 años, señor magistrado. Por lo tanto, y el Cono Norte es la peor zona y no lo es hoy, tristemente. Las máximas de la experiencia que han sido definidas por la Corte Suprema también. Uno no va a un cajero, saca el dinero, uno va a un lugar, saca el dinero y lo comienza a exponer. Esas son las máximas de la experiencia. Pero claro, para el Ministerio Público que los guarda en sobres, lo está camuflando, adjetiviza para descontextualizar y de esa forma construir su tesis. Vuelvo a repetir, este acuerdo que acabo de citar, que ha salido en el 2023, lo que me obliga es para el sobreseimiento, porque está hecho para el sobreseimiento, es más, que los criterios sean tomados sobre la base, y mire lo importante, ¿no? Citando a Tarufo, dice la Corte Suprema, la primera de estas reglas corresponde al criterio del más probable que no. ¿Qué significa? Que indica que es racional la hipótesis y que lo contrario debilite la hipótesis significa que ese indicio no es unívoco, sino es ambivalente. Si el Ministerio Público entiende que guardar en un sobre es camuflar y la defensa entiende que guardar en un sobre es seguridad por las máximas de la experiencia, démosle el beneficio de la duda al Ministerio Público y que diga que su valoración es válida, pues la nuestra lo es igual. Se convierte en ambivalente. Oiga, ofreció interceder ante 2 fiscales. No hay nada que lo acredite, ni siquiera indiciariamente. Es una mera sospecha. Vayamos a decir que su sospecha es válida, pero lo contrario también. Y lo que no dice el representante del Ministerio Público, porque yo vuelvo a repetir, creo que el fiscal se está confundiendo. El fiscal dice, sí, pues, pero que esto fue para interceder y para que obtener la resolución del magistrado Verástegui Castañeda. Señor juez instructor, el fiscal de primera instancia, Verástegui Castañeda, ante la orden del superior de emitir dictamen acusatorio, ¿tenía posibilidad distinta? Es decir, ¿necesitaba el fiscal Verástegui que alguien le diga qué hacer o recomendarle qué hacer ante la orden de su superior jerárquico de formular acusación? No, no tiene alternativa. Por lo tanto, toda intervención que haya sido ex post es irrelevante, porque vuelvo a repetir, el que emite el dictamen ordenando es el superior y la llamada que utiliza el Ministerio Público es posterior, es decir, construye los actos de tráfico con una llamada posterior para un hecho que se dio antes. Por eso hablo que hay una desvinculación temporal y solo lo sustenta en el dictamen de Verástegui, que vuelvo a repetir, no tenía relevancia alguna, porque no tenía alternativa de emitir un acusatorio, porque en abril del 2018 su superior se lo ordenó. Eso es lo que tenemos que valorar. Y esos son datos objetivos. Vuelvo a repetir, todo de acuerdo a este acuerdo plenario 723 que esta defensa ha desarrollado y evidencia, pues, que estas reglas de análisis de la acusación, la defensa los está haciendo de la mano. Y el control judicial del sobreseimiento que le toca a usted, conforme dice el apartado 26 de este acuerdo plenario, está ligado a entender si es que hay verificación material entre lo que dice una parte y la otra. Y en caso de que no la haya y que hay contraindicios, pues evidentemente no tiene la contundencia para llevarnos a juicio. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Si esto tiene contundencia para llevarnos a juicio, si tiene el grado de sospecha vehemente que tiene que tener una acusación para llevarnos a juicio. Por lo tanto, lo dicen las conclusiones, este 723. El Ministerio Público es el encargado de acusar, sí, pero el perseguidor de delito, pero si colisiona con los derechos de la parte de tutela judicial efectiva, no puede pasarlos. Dice además, el umbral probatorio de la causal de sobreseimiento, es el de probabilidad preponderante o prevaleciente respecto al contraindicio, señor magistrado, que es lo que nos venimos construyendo. Y por esa razón es que este requerimiento de sobreseimiento tiene que ser amparado por vuestro despacho. Muchas gracias.
Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Sí, sí, por el mismo tiempo, no se preocupe. ¿Cuándo se debe solicitar el sobreseimiento porque la conducta es atípica? Cuando no reúnen los elementos objetivos, es el tipo objetivo, o los elementos subjetivos del tipo subjetivo. Y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de dolo, las ausencias de algún ánimos o cualquier forma prevista para eliminar la tipicidad de la conducta humana. ¿Ha desarrollado algo la defensa a lo largo de su primera vasta intervención y de esta su última retórica? No, en absoluto. Ha hecho una valoración probatoria de lo que él considera que son sus contraindicios y de que él considera que desvirtuarían toda la tesis incriminatoria y probatoria de la Fiscalía. Luego he mencionado en el acuerdo 723, y yo lo he mencionado, no es que me he olvidado, sí lo he mencionado, por si acaso. Y ya que menciona el punto 26, el fundamento 26, la última parte dice, la insuficiencia puede haberse dado porque vencidos los plazos el fiscal no ha logrado acopiar actos de investigación que corroboren la imputación, o habiendo acopiado elementos de convicción, estos no permiten alcanzar el estándar de prueba requerido. Nosotros sí lo hemos alcanzado, el estándar de prueba requerido. Consecuentemente, aparte de repetir los fundamentos de la defensa, no ha demostrado absolutamente lo contrario. Luego se ha referido a que nosotros hemos hecho una interpretación pues antojadiza, elucubratoria y conjeturas del informe oficial de la grafotecnia que le favorecerían y hemos hecho pues in malam partem de su patrocinada. Este informe oficial, señor juez supremo, ha sido efectuado a solicitud de esta primera Fiscalía Suprema, en ese entonces transitoria. ¿Y para qué se hizo? Para determinar lo siguiente: determinar la autenticidad o falsedad de la firma en ese recibo que fue entregado a mano con el logo de Alpaca Colors por Máximo Herrera Bonilla, y segundo, determinar la coetaneidad de la fecha, si es que realmente había sido emitido ese 10 de abril. Ya le referí cuál es el resultado. En este informe pericial de grafotecnia solicitado por esta Fiscalía, no se puede determinar la temporalidad, o sea, la tesis de la Fiscalía, que no ha sido emitida el 10 de abril, no se ha podido determinar de qué contraindicio está hablando, que nosotros tendríamos que destruir nuestro propio indicio. Es una interpretación muy respetable que hace haciendo sus labores, señor abogado. Consecuentemente, ya que habla de las máximas de la experiencia y que ahora, habiendo tanta delincuencia, no es posible poner en un sobre, eso ha sido para poder, imagino, distraer a los delincuentes que se estén dos sobres. La llamada que se hace entre Mario Mendoza con Denis, su trabajador. Denis, por favor, llévase un sobre esos chiquitos, un sobre grande. Los 3.000 los metes en un sobre chiquito y el chiquito en un sobre grande, que sean A4. Da especificaciones, va el tipo de sobre que iba a ir. El de 3.000 lo metes en un sobre chiquito y grande. Los otros 2.000 van a quedar libres, ¿ok? Oiga, señor, ¿y qué es lo que dijo Mario Mendoza en su declaración? Ese día, 10 de abril, fui a recogerlo a Max Herrera, a su abogado, a su domicilio en La Molina. Oiga, y si es que le tenía que pagar, ¿por qué no le llevó entonces el dinero en efectivo para pagarle a su domicilio en La Molina? O sea, ahora lógico, van a hacer con la interpretación que hace la defensa, tiene el derecho de pagarle donde quiera. Señores, ya que hablan de la máxima de experiencia, la máxima experiencia nos ha enseñado a que no hay hechos antecedentes, concurrentes y subsecuentes, como en este caso, que lleven a la comisión de un hecho delictuoso. Culmino diciendo, con lo que empecé mi primera intervención en la primera audiencia, señor juez supremo, que el delito de tráfico de influencias desde Asociación Romana es una venta de humo. Ya sabemos lo que le pasó a un amigo del emperador Alejandro Severo, que vendía secretamente la influencia que tenía y que no era cierta, por eso fue muerto por asfixia de humo. En este caso, señor juez supremo, hay suficientes elementos de convicción indiciarios para poder acreditar el delito
y la responsabilidad de los dos acusados. Que se declare infundado lo sostenido por la defensa. Gracias, señor. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de la señora Ruiz Hurtado, quien solicita se declare fundado el sobreseimiento presentado, y los de la Fiscalía, quien solicita se declare infundado, voy a evaluarlos y programo la siguiente sesión para el día jueves 3 de julio, a las 10 de la mañana. Perdón, se me pasó la señora procuradora. Está, le había dado el uso de la palabra. Ya. Doctora Carvajal. Doctor, sí, buenas tardes, doctor. Sí, solo para agregar una cosa, doctor, referente a lo señalado por la defensa, incluso también lo señalado por el señor representante del Ministerio Público, esta Procuraduría solicita que se declare infundada el pedido solicitado por la defensa. En primer lugar, señor magistrado, debemos tener en cuenta la función que cumplía la señora Ruiz Hurtado. Era una funcionaria pública, tenía pleno conocimiento de las funciones de todo funcionario que debe cumplir en el Estado, el Código de Ética, del cual pues lamentablemente a raíz de estos hechos pues se habrían visto violentados, ¿no? En primer lugar, sabemos muy bien, incluso todos los funcionarios y servidores que trabajamos en el Estado, no podemos permitir o incluso aceptar almuerzos, ¿no? o incluso algún tipo de dádiva a efectos de poder favorecerse en algún proceso en particular, ¿no? Entonces, sabemos incluso el modus operandi que ya tiene esta organización criminal, que incluso pues presuntamente el señor Mario Américo Mendoza estaría pues también de igual forma presuntamente involucrado. Más aún sabemos que existen diferentes procesos en diferentes juzgados, del cual pues se ve el modus de que ellos cómo operarían, ¿no? Esta forma de poder realizar estas, en este caso, estas presuntas tráficos de influencias, o incluso también favorecimientos en diferentes procesos, ¿no? Entonces, a raíz de ello, lo que puedo yo señalar, incluso de lo escuchado, no podemos en esta etapa del proceso, de etapa intermedia, no podemos debatir un tema de cuestión probatoria netamente. Incluso también no podemos señalar qué elementos de convicción están y qué es lo que faltaría en este caso alegar, ya que cada defensa, incluso el Ministerio Público, Procuraduría, en su oportunidad en el juicio oral, que es en la etapa de juzgamiento, ahí se podrá verificar si esos elementos que se han recabado durante toda la investigación son suficientes para poder determinar una responsabilidad penal, en este caso de la señora Ruiz Hurtado. Pero no podemos debatir temas de medios probatorios en esta etapa, ni incluso en una etapa de control sustancial, porque aún todavía incluso no entramos en un tema de ofrecimientos de pruebas, ¿no? Entonces, señor magistrado, tampoco podemos debatir cuestiones netamente de fondo, ¿no? He escuchado incluso que el abogado ha señalado que no hay medio corruptor, que supuestamente hay un almuerzo que pues no se habría llevado a cabo en su oportunidad y solamente se habría quedado en un enunciado nada más y que no se llevó. Eso, señor magistrado, no estamos en la etapa para poder debatir ello. Ya vendrá en su momento, en su oportunidad, que cada parte procesal pues tendrá sus medios de defensa, sus alegaciones, y en base a eso pues se podrá determinar si es que hay alguna responsabilidad penal o no en los investigados. Más aún temas de fondo de cómo se habría realizado el procedimiento, que si bien es cierto está señalado ya en requerimiento acusatorio, en que incluso el señor fiscal lo ha señalado y lo ha detallado durante esta etapa de control, de etapa intermedia, pero también, señor magistrado, pues efectos de poder comparar los hechos con los medios de prueba que se han utilizado y que han sido como elementos de convicción suficientes para poder determinarse o realizarse un requerimiento acusatorio, eso se va a poder debatir recién en juicio oral y no en esta etapa procesal, señor magistrado. Por ese motivo, esos argumentos solicitaría pues que en este caso pues se declare infundado el pedido de la defensa y se pueda determinar o incluso se pueda declarar fundada el control sustancial
del cual ha representado el Ministerio Público a través de su requerimiento acusatorio. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Rodríguez, ¿algo que agregar a lo que ha señalado la señorita procuradora? Sí, muy puntualmente, señor magistrado. Para comenzar, creo yo que la representante de la Procuraduría confunde dos estándares diferentes. El análisis que se hace durante la valoración del injusto imputado no es un análisis de moralidad. Es más, ya claramente lo dicen todos los autores, no de hoy, ¿no? Desde Garófalo. O sea, esto tiene historia, pero abundante. La línea entre moral y derecho penal no se puede cruzar, porque si yo hago que esa línea se cruce, voy a hacer que la moral de uno se convierta en norma en desmedro de la moral de todos los demás. Por lo tanto, la moral no puede ser valorada acá. Entonces, acá el Ministerio Público entra, perdón, la presidenta de la Procuraduría entra sobre la base de un error conceptual de fondo. Después, hay una serie de alusiones que hacen que hay que siempre dejarlas en claro, ¿no? Que hayan personas involucradas en actos de organización criminal, pues tendrán que ser valoradas en sus procesos. Acá no hay imputación a mi defendida por ser parte de una organización criminal y la introducción de esa data, vuelvo a decir, conforme lo dice el acuerdo 723 de la Corte Suprema, en el ámbito del sistema anglosajón tendría que retirar esa frase porque acá no hay nadie involucrado en organización criminal en esta imputación. Y lo último, otra vez, de acuerdo a lo que dice el número 25 del Acuerdo Plenario 723, parece que no ha sido revisado en puridad por el representante de la Procuraduría, dice claramente, acá tiene que hacerse un análisis del estándar probatorio de probabilidad prevaleciente. Sí, se tiene que valorar prueba, lo dice el acuerdo. No tengo que valorar estos elementos de prueba en grado, ¿no es cierto?, de convicción plena como en un enjuiciamiento, pero sí en el grado de sospecha suficiente o vehemente para ser válida eventualmente esa posibilidad de enjuiciar. Eso es todo, señor juez instructor. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctora Carvajal? Sí, señor magistrado. Más que todo, doctor, debemos tener en cuenta las funciones que tiene cada funcionario público. No podemos dejar de lado, pues, el tema de lo que es la probidad, la equidad. Incluso también señala, pues, dentro de esto, el cumplimiento de las funciones que tiene todo funcionario que debe cumplir a cabalidad y que si en este caso, pues, no se da o no se cumple, pues, a raíz de estos hechos que se han investigado, incluso estamos en este juicio oral, es por un motivo de que, perdón, es de audiencia de control, es por un motivo de que ha habido pues un incumplimiento de la funcionalidad también de la funcionaria. No podemos dejar de lado las funciones, ni tampoco que señalar que es un tema netamente moralista. Ya que incluso, señor magistrado, para poder determinar también la pretensión resarcitoria que tiene el Estado, es necesario poder verificar el daño, en este caso el presunto daño ocasionado al Estado, y para eso es necesario verificar temas éticos, incluso también de las funciones que tiene cada funcionario o servidor público. No podemos dejar de lado eso. Más aún, pues, un tema de lo que señala que no estamos en una etapa, pues, que si bien es cierto, se pueden analizar cuestiones netamente probatorias, señor magistrado, en el requerimiento acusatorio, y está detallada netamente todos los elementos que se han usado, incluso hay registros de comunicación que incluso la misma defensa lo ha mencionado, y el fiscal también lo ha explicado de manera detallada. Registros de comunicación donde pues se determina pues las conversaciones que han tenido pues los investigados. Entonces, señor magistrado, no podemos, que si bien es cierto, aún no estamos en la etapa para poder evaluar cada medio probatorio, en este caso ofrecimientos de prueba del Ministerio Público, pero también no podemos incidir en todo ello porque eso ya va a haber una etapa donde sí se va a poder analizar cada uno de ellos, ¿no? Y que si bien es cierto, dentro de los hechos, el Ministerio Público lo ha señalado y los ha incluso citado, estos registros de comunicación de las conversaciones que se habrían dado. Entonces, no podemos dejar de lado tampoco esos registros, ni tampoco podemos darle menos valor, porque es necesario, porque está determinado en los hechos, ¿no? Pero ya incidir mayor en abundamiento a cada uno de los medios de prueba, en su oportunidad, señor magistrado, creo yo que en la etapa que debe corresponder se va a analizar cada uno de ellos y se va a debatir incluso si es que son suficientes para el presente caso. Eso es todo, doctor. Gracias, doctora. Para concluir, doctor Rodríguez. Sí, señor magistrado. No, bueno, el representante de la Procuraduría ha vuelto a repetir exactamente lo mismo. Las reglas éticas se valoran cuando se trata de una discusión respecto a comportamientos antiéticos que tiene un camino, que es el camino propio del derecho administrativo sancionador, no del derecho penal. Es más,
los estándares para establecer cuál es el quantum de la afectación en el ámbito de la reparación no tiene que ver con comportamientos antiéticos. Lo que tiene que ver es básicamente con lucros estantes de daño emergente, que son los estándares. Y sobre la base de bienes jurídicos, que son bienes jurídicos no materiales, la afectación tiene que ver directamente sobre la base de si es que se generó o no se generó un daño reputacional, un daño material al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Y esto solamente se verifica a través de un comportamiento que sea un comportamiento disfuncional en términos no de funcionarios, sino en términos de injusto, porque parece ser que se olvidan que este es un delito común, solo agravado en virtud a la condición de funcionario. Es decir, que la condición de funcionario no me fundamenta el injusto, simplemente me lo agrava. Por lo tanto, no estamos ante un delito contra la administración pública cometido por funcionario, en stricto sensu como registro especial del injusto. Parece ser que eso no lo comprende correctamente la Procuraduría y por eso hace alusión a aquellas reglas que se utilizan para delitos que solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Eso es todo, señor juez. Gracias. Ahora sí, habiendo escuchado los elementos de la defensa, que ahorita se quede dado el sobreseimiento presentado, y de la Fiscalía y Procuraduría que se declare infundado. Voy a evaluarlo y tenemos la próxima sesión para el jueves 3 de julio a las 10 de la mañana. Hasta pronto, siendo las 13:28. Doctor, 10 de la mañana dijo, ¿verdad? 10 de la mañana, correcto. Gracias. Siendo las 13:28 se cierra la presente sesión. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor juez supremo. Muchas gracias. Buenas.